Señor. Muy bien, mis hermanos, vamos a continuar en esta mañana. Sé que los ventiladores no son suficientes, nada es suficiente con este calor, pero vamos a tratar de estar atentos, amén, a la predicación de la palabra de Dios en esta hora, sí, y bueno, preste atención a este tiempo en donde esperamos que Dios nos hable. Abran sus Biblias, por favor, allá en Lucas en el capítulo 3. En esta mañana vamos a hablar de algo en el cual el Señor, nuestro Dios, está muy interesado que su pueblo también esté ocupado. Y quiero en esta mañana hablar acerca de la batalla contra el pecado. La batalla contra el pecado. Charles Spurgeon, el gran predicador Charles Spurgeon, dijo: cuídense cristianos, aunque no hubiera un diablo que los tentara y un mundo que los extraviara, ustedes tendrían la necesidad de cuidarse de su propio corazón. Una vez más, les leo este pensamiento de Charles Spurgeon, y dice él: cuídense cristianos, aunque no hubiera un diablo que los tentara y un mundo que los extraviara, ustedes tendrían la necesidad de cuidarse de su propio corazón. El enemigo más perverso que el cristiano puede encontrar está en su propio corazón. Es su propio yo. El mayor enemigo que nosotros tenemos y que debemos de cuidarnos somos nosotros mismos. Una vez más, retomo las palabras donde nos dice que todo lo malo, todo aquello que nos daña, procede de nuestro corazón. Sí, reconocemos que tenemos a tres enemigos en esta vida mientras caminamos, pero el más peligroso de ellos somos nosotros mismos, soy yo mismo. Y en esta mañana entonces quiero predicar un tema titulado La batalla contra el pecado. Dice una historia que una vez dormía un árabe en su pequeña tienda y de pronto un camello metió parte de su cabeza dentro de esa tienda donde este árabe estaba durmiendo, dado a que afuera hacía mucho frío. El pobre camello estaba allá afuera durmiendo o tratando de dormir, pero hacía mucho frío allá afuera. Entonces el camello se da cuenta que dentro de la tienda donde este árabe dormía podía encontrar un poquito de calidez. Y este camello mete la cabeza, el árabe se lo permite, pero cuando el árabe le permite que el camello meta la cabeza y el camello, al darse cuenta que había ese permiso, el camello empezó a introducir parte de su cuerpo, hasta que al final todo el camello estuvo dentro de esa pequeña tienda. El árabe se dio cuenta entonces que, siendo un espacio muy pequeño, no podían estar los dos allá adentro. Él trataba de sacar al camello, él trataba de alguna manera de deshacerse del camello, pero el camello dijo: no, yo aquí me quedo porque allá afuera hace mucho frío, yo no me muevo de aquí. Entonces el árabe saca su cobija, se sale él y durmió afuera en el frío y en la incomodidad de la noche. ¿Sabe? Es una ilustración de cómo el pecado empieza a entrar en nuestro corazón. El pecado, si lo empezamos a tolerar un poco, atrevidamente empieza a meterse en nuestros corazones, queriendo tomar el control en nuestro corazón. Y luego, ¿sabe? Tenemos que sufrir el frío,
tenemos que sufrir el dolor del oscuro tiempo que se nos viene encima cuando el pecado reina en nuestros corazones. Pero Dios en su palabra nos dice que somos más que vencedores. Nos dice en su palabra que nosotros podemos ser vencedores sobre el pecado. Amén. Y con la ayuda y con la fuerza que Dios nos da, podemos ganar cualquier batalla que tenga que ver contra el pecado. La batalla contra el pecado. Vamos a dar lectura. San Lucas capítulo 3, de los versículos 1 al 9 de la palabra de nuestro Dios. Y dice de esta manera: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. La batalla contra el pecado. Primeramente quiero hablarles acerca de denunciar el pecado. Fue tarea de los profetas. La nación de Israel constantemente desviaba su corazón. La nación de Israel, siendo un pueblo escogido por Dios, siendo un pueblo santo, un pueblo que Dios mismo escogió para Él ser su Dios y que ellos sean su pueblo, Dios les estableció leyes, Dios les dio principios, Dios les dio mandamientos, normas de vida para que ellos puedan vivir conforme a lo que Dios les había dado y de esa manera mantenerse puros, mantenerse limpios para su Dios. Siendo Dios un Dios santo, su pueblo también tenía que ser un Dios santo. Y Dios les dice cómo ellos debían de vivir esa vida que los llevara a hacer o a vivir una vida de santidad. Pero ellos ignoraron las leyes de Dios. Ellos hicieron a un lado los mandamientos de Dios. El tipo o la calidad de vida que Dios quería para ellos no fue posible, dado que ellos desecharon lo que Dios había establecido para ellos. Y entonces Dios usa a hombres, Dios usa a profetas para amonestar, para denunciar el pecado que había en el corazón del pueblo. Muchas veces, dado a la necedad del corazón del pueblo judío, tuvieron que ser llevados cautivos por naciones más fuertes. Dios mismo usaba a naciones poderosas para darle una lección a su pueblo. Amén. El pecado mismo en el corazón de la nación hacía que ellos fueran deportados, fueran transportados a otra nación y que en ese lugar ellos vivieran como esclavos. Dios les ofreció una tierra de libertad. Cuando Dios los sacó de la esclavitud de Egipto, Dios los llevó por el desierto y los guió por un sendero en el cual al final ellos llegarían a una tierra que sería de ellos, a una tierra de libertad, a una tierra de abundancia, a una tierra donde la misma palabra de Dios nos dice que era una tierra maravillosa, una tierra que fluye leche y miel, una tierra
en donde ellos podían disfrutar de lo que era vivir, amén, bajo los cuidados de Dios, bajo las bendiciones de Dios. Sabe que esa tierra donde ellos fueron llevados era una tierra especial, porque en la nación de Egipto, donde ellos vivieron o fueron esclavos por mucho tiempo, esa nación dependía del río Nilo. Y para que ellos pudieran sembrar, para que ellos pudieran cultivar, ellos dependían del río. Sin embargo, cuando Dios los introduce a esa tierra, la tierra de Canaán, dice la palabra de Dios que en ese lugar Dios mismo lo regaba con las lluvias del cielo. Y por lo tanto era una tierra bendecida, era una tierra fructífera, era una tierra de abundancia, era una tierra que recibía la bendición de Dios y ellos comían del fruto de la tierra. Esas son las bendiciones que proviene cuando uno está alineado con Dios, cuando uno entiende o uno agarra lo que Dios nos dice que nosotros hagamos. Pero el problema, una vez más, volvemos, está en lo profundo, está en el corazón. La raíz de todos los males se encuentra en nuestro corazón. El pueblo desvió su pensar, el pueblo desvió su camino, el pueblo empezó a mirar lo que hacían los pueblos de los alrededores, como ellos aparentemente disfrutaban de lo que ellos hacían, ofreciendo sacrificios a su Dios, y el pueblo de Israel quería algo semejante. Entonces ellos volvieron sus ojos a dioses paganos, a los dioses de los pueblos vecinos, y Dios usa a sus profetas, Dios usa a diferentes hombres para denunciar el pecado que había en el corazón de la nación. Vemos cómo Dios usa a Juan el Bautista. Dice la palabra de Dios que Juan el Bautista fue por toda aquella región donde él se encontraba y mucho más allá de esa área donde él se encontraba, predicando y hablando acerca de que era necesario que en el corazón de la nación hubiera un arrepentimiento. Juan estaba predicando la necesidad de un arrepentimiento, porque es necesario entender que necesitamos un arrepentimiento por todo lo que hay en nuestro corazón. Todo lo malo que hay en mi corazón, todo aquello que está pudriendo mi corazón, yo necesito tener un arrepentimiento. Entonces dice la palabra de Dios que Juan el Bautista empezó a predicar acerca del arrepentimiento, y él decía que todos aquellos que necesitaban mejorar sus vidas necesitaban por empezar por una vida de arrepentimiento. Versículo 7, había una respuesta para la predicación de Juan. La predicación de Juan el Bautista era respaldado por Dios mismo. Dios estaba usando a este hombre para traer un mensaje a su pueblo, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje que algo provocaba en el corazón de los judíos. Y dice el versículo 7, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Juan el Bautista le predicaba a Israel. Nos dice el texto bíblico entonces: venían a él de Jerusalén, de toda Judea y de toda la provincia del Jordán. Todos aquellos que escuchaban que había una oportunidad para que sus pecados fueran perdonados, llegaban a escuchar el mensaje de Juan el Bautista. Dios usaba, o Dios ha usado a sus siervos,
Dios siempre está llamando a su pueblo a un arrepentimiento para bendecirles y para quitar el dolor que produce el pecado. El pecado produce dolor. El pecado causa una pesadez en el corazón de aquel que tiene un cierto tipo de pecado en su vida. Y Dios siempre está llamando al arrepentimiento. Dios siempre está diciendo: arrepiéntete. Dios siempre está diciendo: yo estoy dispuesto a perdonar tus pecados si tú te arrepientes, si tú lo reconoces, si tú quieres encontrar el alivio a esa carga tan pesada que produce el pecado, tú lo puedes hacer. Dios siempre está llamando a su pueblo al arrepentimiento para bendecirles y para evitar el dolor que produce el pecado. Vemos también, por ejemplo, que en los tiempos de idolatría y de apostasía, Dios levantó a Elías, que en el monte Carmelo llevó a Israel a reconocer quién era el único Dios verdadero. Dios quiere que cada persona venga al arrepentimiento, y Dios está deseando perdonar a todo aquel que venga en un arrepentimiento sincero y verdadero delante de su presencia. Ahora, ¿por qué Dios desea que nosotros vengamos a Él en arrepentimiento? A veces habemos quienes pensamos que Dios no está tan interesado en lo que yo haga o en lo que deje de hacer. A veces pensamos que Dios no toma en cuenta lo pequeño que yo haga. Sabemos que son cosas que no son buenas, que no son agradables. Pero el hermano o aquella persona, ese sí está peor su vida todavía. Ese sí lleva una vida que de verdad es intachable, su conducta o su manera de ser o su manera de hablar o cómo trata a su familia. Dios se interesará realmente en mis pequeños pecados, ¿sí? Y realmente la palabra de Dios nos dice que Él conoce la condición de nuestros corazones. Y Dios por ello quiere que cada uno de nosotros entendamos cuán necesario es que estemos batallando, peleando con aquello que quiere entrar en nuestro corazón, como en el caso del camello. El camello quiere entrar. El árabe le dejó que metiera la cabeza, dijo: pobre camello, hace frío allá afuera, cuando menos la cabeza que pueda calentar. Pero el camello vio la oportunidad y dijo: no, entonces voy a entrar un poco más, hasta que todo el camello finalmente estuvo dentro de la tienda. ¿Y qué sucedió? Cuando él tuvo un lugar, ya no quiso salir. Dios conoce nuestra condición. Dios conoce la condición de la iglesia. Recuerde usted el momento cuando Josué se prepara para pelear con la ciudad, con una ciudad que iba a pelear, pero uno de sus hombres hizo algo que acarreó pecado a todo el ejército. Un hombre había pecado. Josué y otro de sus oficiales los desconocían. Sin embargo, Dios, ante los ojos de Dios, no estaba oculto esa situación, ese pecado. Josué y sus hombres suben a pelear contra esta ciudad. Ellos sufren una derrota, ellos salen avergonzados, ellos salen huyendo. Y Josué dice: ¿por qué? ¿Por qué nos pasa esto? Hasta que se revela que dentro del campamento había pecado. Alguien no batalló contra el pecado, alguien le dio lugar al pecado. Y el pecado tomó ocasión en el corazón de esa persona y manchó todo el campamento santo del Señor. Dios conoce la condición de la iglesia. Vamos a movernos al libro de Apocalipsis. En los capítulos de Apocalipsis, donde nos habla el mensaje a las 7 iglesias. Cómo Dios
capítulo 2 y capítulo 3, donde nos habla el mensaje a las 7 iglesias. Y cuando Cristo le habla a las 7 iglesias, siempre inicia indicándoles que Él las conoce perfectamente. Encontramos en el capítulo 2, versículo 2, nos dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Yo conozco tus obras. Versículo 9, hablando a la iglesia de Esmirna, dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Yo conozco tus obras. Versículo 13, ahora a la iglesia de Pérgamo, dice: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Este es el mensaje, o estos dos capítulos abarcan el mensaje a las 7 iglesias. Y este es el mensaje en el cual Dios primeramente habla que conoce lo que hay en cada iglesia. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Yo conozco, dice el Señor. Yo conozco, porque Él es un Dios que lo conoce todo. A veces pensamos que Dios no está interesado en lo que hay en mi corazón. Dios no conoce lo que hay en mi corazón. Sin embargo, aquí nos revela entonces lo que Dios conoce, y Dios conoce todo. La palabra conocer indica plenitud de conocimiento, implica conocer perfectamente. Entonces decimos que Dios conoce perfectamente nuestras vidas y la vida de la iglesia. Nada le es oculto, porque Él todo lo conoce. Hay cosas que usted y yo conocemos, hay cosas que usted y yo no conocemos. Vemos a una persona y hay cosas que podemos conocer de esa persona. Podemos convivir con una persona. Usted puede convivir con una persona y puede conocer a esa persona. Sin embargo, no puede conocerlo en su totalidad, porque nosotros no tenemos la capacidad para conocer como Dios conoce. Pero cuando Dios dice: yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, está implicando que Él todo lo conoce y que a Él nada le es oculto. El mayor error es creer que podemos engañar a Dios. El mayor error que nosotros podemos creer y aceptar es que nosotros podemos engañar a Dios. Es creer que podemos salir adelante. Es creer que nosotros podemos vivir la vida sin arreglar cuentas con Dios. Por ejemplo, la iglesia de Hechos, en los versículos 1 al 4, encontramos donde la iglesia estaba creciendo maravillosamente. La vida de los primeros cristianos, cómo el Espíritu Santo era derramado en la vida de los primeros creyentes, cómo la palabra de Dios estaba empezando a ser predicada con valor. Aquellos discípulos, aquellos apóstoles que antes de la venida del Espíritu Santo ellos tenían temor de predicar la palabra de Dios, huyeron cuando aprendieron a su maestro. Pero ahora, en los inicios de la iglesia primitiva, era diferente. Estaban completos y revestidos de poder. Ahora ellos predicaban, ahora ya no había temor en sus corazones. Dios bendecía a la iglesia, Dios estaba añadiendo a la iglesia los que habían de ser salvos, y todo marchaba perfectamente bien. La vida de los primeros cristianos es una vida ejemplar, pero algo sucede, algo hay. Alguien dijo: yo voy a hacer algo que Dios no va a notar. Todo está marchando tan perfecto. Los apóstoles están haciendo un trabajo extraordinario. Los demás cristianos están gozándose con esta manera de vivir. Y hubo alguien por ahí que dijo: yo voy a hacer algo que seguramente no va a tener mucha importancia. Ananías y Zafira, su mujer, dice la palabra de Dios que venden una heredad también, amén, por lo que están viendo cómo el pueblo, cómo la gente está reaccionando a ese amor de Dios puesto en sus corazones. Y ellos quisieron hacer algo también, venden una heredad. Sin embargo, lo hicieron no conforme a como es un corazón aprobado. Ellos sustraen el precio de la heredad y viene
una situación tan difícil, viene una calamidad para ellos. El matrimonio muere porque pensaron que podían engañar a Dios. Pensaron que no tenía importancia lo que ellos estaban haciendo o lo que ellos podrían hacer dentro de todo lo maravilloso que se estaba moviendo. Una persona, una familia puede acarrear una derrota a todo un pueblo. Es por eso que Dios, una vez más regresando un poco a la historia de Josué, con este hombre que llevó pecado al campamento, Dios tuvo que desterrar ese pecado aunque fuera doloroso. Dios tuvo que indicar quién era la persona que había pecado. Dios tuvo que tomar cartas en el asunto, en la vida de aquella persona que llevó pecado al campamento de Israel. La esposa, los hijos, los ganados de este hombre sufrieron las consecuencias por no haber batallado contra eso que él vio y que eso que él codició en su corazón. Ahora encontramos en el mensaje a las 7 iglesias que solo 2 de ellas no son reprochadas. La iglesia de Esmirna, Dios la llama la mártir porque está sufriendo por causa de su fe. Dios mismo le está diciendo: no temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y encontramos también a otra iglesia, la iglesia de Filadelfia, a una iglesia que se ha mantenido fiel, a una iglesia que ha vivido en fidelidad. Pero encontramos a otras 5 iglesias que sí tienen un reproche de parte del Señor. Éfeso, por haber perdido su primer amor. A Pérgamo y a Tiatira, por la idolatría y la inmoralidad sexual que ellos estaban permitiendo. A la iglesia de Sardis, por su apariencia e hipocresía que había en su corazón. A la iglesia de la Odisea, por su tibieza espiritual. ¿Y qué decir de las demás cosas que están en la iglesia del Señor? Las iglesias de aquellos tiempos, las otras 5 iglesias, recibieron amonestaciones por ese pecado que ellos estaban permitiendo que hubiera dentro de ellos. Tengo unas cosas contra ti, le dice el Señor a la iglesia de Éfeso. ¿Y qué decir, mis hermanos, de las cosas que hay en las iglesias de hoy? La murmuración, la falta de perdón, la rebelión, la ira y los resultados de cada una de estas o de estos pecados que se permiten. Hay iglesias que llegan a un momento en el cual tienen una solidez. Son iglesias sanas, son iglesias bendecidas por el Señor, pero alguien empieza a darle lugar al pecado en su corazón. Alguien empieza con alguna murmuración, algunas palabras de murmuración en los labios de una persona que no tiene la capacidad o no tuvo la capacidad para detener esa murmuración a tiempo. Empieza a contaminar a la iglesia, y esa iglesia fuerte, esa iglesia sólida, esa iglesia bendecida es derribada, es derrumbada por unas palabras que alguien permitió. Y por eso el Señor trata duramente con todo pecado que se encuentra, ya sea dentro de la iglesia o dentro de nuestro corazón. Encontramos entonces en el mensaje a las 7 iglesias cómo Dios empieza a tratar directamente con el pecado que había en cada iglesia. A Éfeso se le reprochó por su falta de amor en hacer las cosas. Todo marchaba bien. Ellos seguían haciendo las cosas, pero ya lo estaban haciendo sin amor. Y hubo una reprensión en contra de ellos.
Dios les dice: acuérdate, por tanto, de donde has caído y vuelve a tu primer amor. Regresa a tu primer amor. Encontramos a Pérgamo y a Teatira, como ellos habían permitido la idolatría, la inmoralidad dentro de la iglesia. A Sardis por su apariencia e hipocresía. A la Odisea por ser una iglesia tibia espiritual. Dios siempre va a llamarnos al arrepentimiento. Dios siempre está dispuesto a perdonar cuando nosotros reconozcamos de algo que hay en nuestro corazón, y que no debemos de permitir que tome lugar, que tome autoridad en nosotros. ¿Cómo podemos vencer al pecado? Apocalipsis capítulo 2, versículo 5 nos dice: recuerda. El Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso le está diciendo: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Un arrepentimiento, nos habla acerca de evaluar lo que hay en nosotros. Una evaluación personal, una evaluación reflexiva, una evaluación sincera, que nosotros podemos aceptar lo que hemos permitido que entre en nuestro corazón. Porque cada uno de nosotros le hemos dado lugar a algo en el corazón, algo que nos ha detenido en nuestro crecimiento espiritual, algo que roba la paz y el gozo que Dios quiere poner en nuestro corazón. O porque ya no estoy tan gozoso como antes, porque ya no tengo esa paz que tenía unos días atrás. Recuerda, dice la palabra de Dios a la iglesia de Éfeso. Recuerda, ¿qué fue aquello que permitiste entrar en tu corazón? Reflexiona, ¿qué fue aquello que a lo mejor en su momento no le diste importancia? Y muchas veces decimos: son cosas pequeñas. Sin embargo, esas cosas pequeñas solamente es la cabeza del camello que entró a ese campamento. Es la cabeza. Fue algo que no quitó mucho lugar, no quitó mucho espacio. Yo sigo teniendo ese lugar en donde yo estoy bien, recibo la calidez. ¿Qué fue? ¿Cuándo fue que le dimos lugar a algo? Y esto, recuerda, entonces indica una evaluación personal y reflexiva. El mensaje es a Éfeso, una iglesia que su nombre significaba amada, y por tanto con ternura el Señor la llama una vez más al arrepentimiento, procurando evitar el dolor de las consecuencias. El Señor le dice a Éfeso: recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda, reflexiona, medita. ¿Qué fue aquello que empezaste a permitir hacer las cosas sin amor? Pero también encontramos la palabra arrepiéntete. Dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. El arrepentirse implica que nosotros debemos de tomar una determinación en el corazón. Porque el recordar de dónde hemos caído, el recordar o el reflexionar qué fue lo que le dimos entrada, cuándo fue, qué fue, no nos llevará a nada si no hay una determinación para poder tener un arrepentimiento. Y el arrepiéntete indica una acción decidida y pronto, es decir, detener aquello que está dañando nuestro corazón, detener ese asunto
que nos está dañando. Proverbios capítulo 28, versículo 14, dice la palabra de Dios: el que encubre sus delitos o sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y abandona alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará la misericordia. Este versículo nos habla de una determinación. Una vez que has entendido, una vez que has aceptado que sí le has dado un lugar a ese pecado, algo tienes que hacer. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Reconocer que has fallado. Reconocer a dónde has caído, pero reconocer que has fallado y debes de confesar ese pecado. El que encubre sus pecados no prosperará. No hay prosperidad en aquel que encubre un pecado, en aquel que retiene un pecado, en aquel que menosprecia un pecado en su corazón y dice: no va a hacer mucho daño. Sin embargo, nos dice la palabra de Dios: pero el que los confiesa y las abandona obtendrá misericordia. Pero viene otro punto. Una vez que hemos reflexionado de dónde hemos caído, nos hemos arrepentido, ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Nos sigue diciendo el mismo versículo, dice: arrepiéntete. Y una vez que te has arrepentido, haz las primeras obras. Haz las primeras obras. Debemos otra vez de reconocer lo que antes hacíamos que agradaba a Dios. Lo que yo hacía que traía satisfacción a mi espíritu, a mi alma, por agradar a Dios, por obedecer a Dios. Y debemos de volver una vez más a vivir ese estilo de vida que nos llevaba a agradar a Dios, pero también nos llevaba a estar en paz con nosotros mismos por obedecer y por agradar el corazón de nuestro Dios. Arrepentirnos, pero también volver otra vez a aquello que nos lleva a agradar su corazón. Siempre es importante que nosotros mantengamos en nuestra batalla contra el pecado una actitud vigilante. Debemos, cada uno de nosotros, tener una actitud siempre vigilante. En los tiempos bíblicos, en los tiempos antiguos, donde las naciones continuamente estaban en guerra, el ejército estaba siempre listos para la batalla. Los ejércitos de cada nación estaban preparados siempre para la batalla. Todo aquel que formaba parte del ejército estaba preparado para que en el momento en el cual tenían que salir a la batalla, tuvieran que hacerlo. Pero había alguien encargado de dar un aviso, de dar un anuncio cuando un ejército se aproximaba. Y en lo más alto de una montaña, en lo más alto de una torre o de una montaña, en donde la visibilidad pudiera permitirles ver todo a los alrededores, un posible en donde vinieran los enemigos y un posible invasión de un enemigo extranjero, ellos pudieran ver cuando este enemigo venía a atacar a la nación que ellos estaban cuidando. Estos hombres eran los atalayas y ellos tenían que estar vigilantes constantemente, estar al pendiente. Cualquier situación anormal que ellos vieran venir sobre aquel lugar donde ellos estaban cuidando, ellos tenían que dar aviso, tenían que dar anuncio al rey, tenían que tocar algún tipo de instrumento para avisar que un peligro inminente venía sobre ellos. Y este hombre que era el atalaya tenía que estar siempre vigilante,
Él no tenía que dormir, él no tenía que estar distraído, sino que él tenía que tener siempre una actitud vigilante o lo pagaba con su vida. Y nosotros como cristianos debemos siempre de mantener una actitud vigilante o lo pagaremos con nuestras vidas. Siempre debemos de tener en contra del pecado, en contra de todo aquello que puede dañarnos, una actitud vigilante. Santiago capítulo 1 versículo 22 dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Quién es el que soporta la tentación? Aquel que tiene o mantiene una actitud vigilante. Sabe cuando una tentación está acechando su vida espiritual y está siempre dispuesto a atacar aquella tentación con el poder de la palabra de Dios. Siempre tiene una actitud a la defensiva. Siempre está procurando guardar la integridad en su corazón. El apóstol Santiago una vez más nos dice: bienaventurado es el varón que soporta la tentación. Cada uno de nosotros somos llamados a fortalecernos en Dios y a clamar su gracia y su misericordia, y siempre resultará en nuestra salvación y bendición. Hay cosas, hermanos, varones, hermanas, en la cual la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de huir. Hay situaciones en las cuales no podemos hacernos los valientes y decir: pues venga, voy a pelear contigo. Hay momentos de tentación en el cual es mejor huir, por salvar nuestra integridad espiritual, por agradar a nuestro Señor. Debemos de someternos a Dios siempre y debemos de resistir todas las tentaciones. Hay situaciones en la vida, hay pecados con los que todos los días tenemos que batallar, tenemos que pelear, tenemos que cuadrarnos, como dice mi pastor. Hay otras que simplemente hay que salir huyendo, como José. José sabía que si él se quedaba 5 minutos más en esa recámara, podía fallar, podía ceder a la tentación. Nunca podemos decir: eso no es ningún problema para mí. Y como este joven llamado José supo escapar del lazo del pecado, de la tentación, creo que nosotros también debemos de hacer lo mismo. Huir de todo aquello que pone en riesgo nuestra comunión con Dios. Batallar contra el pecado es el trabajo de todo cristiano. Batallar contra todo aquello que pone en riesgo nuestra comunión con el Señor. No toda la culpa es del diablo. No toda la culpa es del diablo. No le podemos echar la culpa al diablo de todo lo que nos pasa. Yo le fallé a Dios por culpa del diablo. Y es que el diablo, si no fuera por el diablo que me hubiera... No toda la culpa es del diablo. Una vez más, cuídense. Dice Charles Spurgeon: cuídense. Aunque no hubiera un diablo que los tentara y un mundo que los extraviara, ustedes tendrían la necesidad de cuidarse de su propio corazón. Dios nos lleva siempre por el mejor camino. El anhelo en el corazón de nuestro Padre, de nuestro Dios, es bendecirnos, y por eso nos habla. Sabe que como Padre, que es nuestro Dios, Él quiere bendecirnos. Él quiere bendecirlo a usted. Él quiere que usted viva en bendición. Pero hay algo que no permitirá que usted viva en bendición, en la bendición de Dios. Y eso es el pecado que muchas veces nosotros dejamos entrar en nuestro corazón.
El anhelo de nuestro Padre es bendecirnos, y por eso nos habla que nosotros debemos de batallar contra el pecado. Su palabra nos dice que su sangre nos limpia de todo pecado. Un misionero en África, con esto termino, un misionero en África le enseñaba a una mujer afligida por sus pecados que eran como la arena del mar. Le dijo: haz una montaña de arena a la orilla del mar. ¿Qué pasará? El mar con su poder derribará la montaña de arena. Y quiero decirte, le dice este misionero, que la sangre de Jesús es mucho más poderosa que el mar y tiene poder para borrar todos los pecados y todas las actitudes que son incorrectas cuando nosotros acudimos a Él. El Espíritu Santo es nuestro ayudador y desea siempre ayudarnos y transformar cada día más y más nuestro corazón. Pero el batallar contra el pecado es cuestión de cada uno de nosotros. Dios nos equipa, Dios nos da todas las herramientas, Dios nos prepara a través de su palabra. Un soldado puede estar equipado con el mejor armamento. Un soldado, un militar puede estar equipado con la mejor vestidura para poder ir a un combate. Pero el trabajo de la batalla o de batallar y de pelear es de él. De nada le sirve los mejores equipos de cuidado y de protección si él no las usa, si él no pelea, si él no se activa en medio de la batalla. El mejor soldado, el mejor adiestramiento que se le dio, de nada le servirá si él no se activa para batallar contra el enemigo. Dios nos ha equipado, Dios nos ha revestido de Él, de su palabra, de la oración. Pero el pelear la batalla nos corresponde a cada uno de nosotros. Somos nosotros los que tenemos que pelear la batalla, vestirnos con la armadura de nuestro Dios y pelear la batalla. Dios nos reviste, Dios nos da de su gracia, Dios nos da todo lo necesario y nos dice: pelea contra el pecado, pelea contra tu enemigo, pelea contra ti mismo en esa situación que muchas veces sale de tu corazón. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere traernos bendición, Dios quiere que nosotros disfrutemos de su presencia, y eso sucederá cuando nosotros batallamos contra el pecado y no le permitimos entrar en nuestro corazón. Voy a pedir que cierren sus ojos, inclinen sus rostros en esta mañana. Vamos a concluir con la palabra de nuestro Dios.